Yo no creo en el bien ni en el mal. Siento una disposición a destruir. Destruyo. Porque en mí todo lo que proviene de la razón no resiste. No creo ya sino en la evidencia de lo que agita mis médulas y no de lo que se dirige a mi razón. El conflicto eterno entre la razón y el corazón se desempata en mi propia carne. Pero mi carne irrigada de nervios, mi carne cerebral, mi mente, cansada de la razón discursiva, quiere que la arrebaten los mecanismos de una nueva, una absoluta gravitación. Para mí es como una reorganización soberana donde solamente participan las leyes de lo ilógico y donde triunfa el descubrimiento de un nuevo sentido. Mi sinrazón lúcida no teme el caos. Yo me libro a la fiebre de los sueños, pero es para obtener nuevas leyes. Yo persigo la multiplicación, la agudeza, el ojo intelectual en el delirio. Es que la mente del hombre está enferma por entre los conceptos. No se le pida que se satisfaga, pídasele solamente que esté tranquila, que crea que ya halló su sitio. Pero solo el loco está bien tranquilo. Se puede proclamar la buena salud mental de Vincent Van Gogh, que durante toda su vida solo se hizo asar una de sus manos y fuera de esto no pasó de cortarse la oreja izquierda. En un mundo en que todos los días la gente come vagina cocinada con salsa verde o sexo de recién nacido flagelado y enfurecido, tomado tal como sale del sexo materno. Y no se trata de una imagen, sino de un hecho muy frecuente, repetido a diario y cultivado en toda la extensión de la tierra. Es así como se mantiene, por delirante que pueda parecer tal afirmación, la vida presente en su vieja atmósfera de estupro, de anarquía, de desorden, de desvarío, de descalabro, de locura crónica, de inercia burguesa, de anomalía psíquica, pues no es el hombre sino el mundo el que se ha vuelto anormal, de deshonestidad deliberada e insigne hipocresía, de sucio desprecio por todo lo que trasunta nobleza, de reivindicación de un orden enteramente basado en el cumplimiento de una primitiva injusticia, en resumen, de crimen organizado. Las cosas van mal porque la conciencia enferma tiene el máximo interés en este momento en no salir de la enfermedad. Dios me colocó en la desesperación, como en una constelación de callejones sin salida, cuya irradiación viene a parar en mí. Yo no puedo ni morir, ni vivir, ni no desear morir, ni no desear vivir. Y todos los hombres son como yo. Señor legislador de la Ley 1916, aceptada por el decreto de junio de 1917 sobre estupefacientes, eres un cretino. Tu ley no sirve más que para fastidiar la farmacia mundial sin beneficio para el nivel toxicómano de la nación, porque primero, el número de toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias es mínimo. Segundo, los verdaderos toxicómanos no se aprovisionan en las farmacias. Tercero, los toxicómanos que se aprovisionan en las farmacias
son todos enfermos. Cuarto, el número de toxicómanos enfermos es mínimo comparado con el número de toxicómanos por placer. Quinto, las restricciones farmacéuticas de la droga no molestarán jamás a los toxicómanos voluptuosos y organizados. Sexto, siempre habrá infractores. Séptimo, siempre habrá toxicómanos por vicio, de forma, por pasión. Octavo, los toxicómanos enfermos tienen sobre la sociedad un derecho imperecedero: que se les deje en paz. Es una cuestión de conciencia. La ley de estupefacientes pone en manos del inspector usurpador de la salud pública el derecho de disponer del dolor. El dolor de los hombres. Es una pretensión singular de la medicina moderna el querer dictar sus reglas a la conciencia de cada uno. Todos los válidos de la carta oficial no tienen poder de acción frente a este acto de conciencia. Señores dictadores de la escuela farmacéutica de Francia, sois unos pedantes roñosos. Hay una cosa que debería medir mejor, que es el opio. El opio es esa imprescindible e imperiosa sustancia que devuelve a la vida de su alma a quienes tuvimos la desgracia de perderla. Hay un mal contra el cual el opio es soberano, señor legislador de la ley de estupefacientes. ¿Sabe cuál es ese mal? Se llama angustia. Angustia, en su forma mental, médica, psicológica, lógica, farmacéutica. Angustia, señor legislador. Padecemos angustia. Por eso recurrimos al opio, por angustia. La angustia que hace locos. La angustia que hace suicidas, la angustia que hace condenados, la angustia que la medicina no conoce, la angustia que vuestro doctor no comprende, la angustia que lesiona la vida, la angustia que rompe el cordón umbilical de la vida. Por vuestra inicua ley, ponéis en manos de personas irresponsables, cretinos en medicina, farmacéuticos cochinos, jueces fraudulentos, doctores, comadronas, inspectores doctorales, el derecho a disponer de mi angustia que es tan aguda como las agujas de todas las brújulas del infierno. Temblores del cuerpo o temblores del alma. No existe sismógrafo humano que permita llegar a una evaluación de mi angustia. Toda la azarosa ciencia de los hombres no es superior al conocimiento inmediato que puedo tener de mi ser y estoy angustiado. Señor legislador de la ley de estupefacientes, tengo angustia, dolor, angustia. Volved a vuestros graneros médicos hediondos, y tú también, señor legislador Mutunier, que no deliras por amor a los hombres, sino por tradición de imbecilidad. Tu ignorancia de lo que es un hombre solo es igual a tu estupidez al pretender limitar a un hombre. ¿Cómo vas a limitar a un hombre? Yo te deseo que tu ley recaiga sobre tu padre, tu madre, tu mujer y tus hijos y toda su posteridad. Y ahora me trago tu ley.
Yo soy la carne. Pero, ¿qué soy yo en medio de esta teoría de la carne? O mejor dicho, de la existencia. Soy un hombre que ha perdido su vida y que por todos los medios intenta hacerla recuperar su sitio. En cierta forma yo soy el excitador de mi propia vitalidad. Vitalidad que me es más preciosa que mi conciencia, pues lo que en los otros hombres no es sino un medio para ser un hombre es en mí toda la razón. Hablo de la carne, pero tampoco los ángeles conocen, pues todo verdadero conocimiento es oscuro. La mente clara pertenece a la materia, a la carne, a los nervios de la carne. El cerebro está distribuido entre los nervios de la carne. He de inspeccionar ese sentido de la carne que debe proporcionarme una metafísica del ser. La carne. Soy carne, carne nerviosa, carne. Para mí, quien diga carne, dice sobre todo aprensión, pelo erizado, carne al descubierto. Con la profundización intelectual de ese espectáculo de la carne pura y todas sus consecuencias en los sentidos, es decir, en el sentimiento. ¿Qué es Antonin Artaud? Carne. Nerviosa carne. 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 Carne, carne. México es una ciudad de terremotos. Quiero decir que es un terremoto que no ha terminado de evolucionar y se ha ido petrificando donde está. Y eso en el sentido físico del término. Sus fachadas en hilera forman montañas rusas, toboganes. Todo el suelo de la Ciudad de México parece minado, resquebrajado por bombas. No hay una casa en México que esté derecha. No hay un solo campanario que esté derecho. La ciudad contiene, se asombran de la Torre de Pisa. México tiene 100, 500 torres de Pisa. Y la gente tiembla como su ciudad. También las personas parecen trozadas. Sus sentimientos, sus citas, sus asuntos. Todo en México es un inmenso rompecabezas que nunca entenderás. Y suele resultar sorprendente que se ordene que de tanto en tanto logre reconstituir una unidad. Hay en México una mezcla inverosímil de razas, indios con indios, mayas con aztecas, aztecas con zapotecas, zapotecas con tarascos, tarascos con totonacas, totonacas con otomíes, otomíes con huaxtecas, huaxtecas con zacatecas, zacatecas con cachiqueles, cachiqueles con criollos, criollos con mestizos, mestizos con yaquis, yaquis con quicapués, quicapués con nada de nada, y cuando se ha alcanzado la nada, entonces intervienen los indomables seris, los tarahumaras vegetarianos y los lacandones de la selva de Lacandona, que no son más que 300 y que mueren para no asistir a la dominación de los blancos. Todas estas razas se aplastan parejamente, se aplastan, digo, se contraen y se recogen, ceden, se mestizan, ceden. Hay rebeldía y abandono, hay resignación y siempre rebelión. La política del gobierno no es indigenista, quiero decir que no tiene espíritu indio. Tampoco es pro-India,
pese a que lo digan los periódicos. México no procura ser o volver a ser indio. Simplemente el gobierno de México protege a los indios en su condición de hombres, no los defiende en su condición de indios. Después de la revolución, el indio ha dejado de ser el paria de México, pero eso es todo. No se le ha concedido un lugar. Yo diría aún más, sus ritos, los ritos de los indios de México, no son protegidos. Yo estuve en sus ritos, en los del peyote, por ejemplo. Sí, se conforma el gobierno en respetar sus costumbres, pero los ritos no es lo mismo. Se considera inculta a la masa india y el movimiento que domina a México consiste en educar a los indios incultos hasta una noción occidental de la cultura, hasta los beneficios siniestros de la civilización. Hay maestros de escuela, que aquí se llaman rurales, que acuden a predicar ante las masas indígenas el Evangelio de Carlos Marx. Pero ante el Evangelio de Karl Marx, las masas indígenas supuestamente incultas se sienten como se sentía Moctezuma frente a los infantiles sermones de Hernán Cortés. Durante 4 siglos no ha cesado de propagarse el mismo eterno error blanco. Reducidos en su número, enfermos, aplastados en parte, los indios conservan el recuerdo de su antigua, de su sobrenatural cultura. Digo sobrenatural cultura. Fruto de una inspiración sobrenatural cultura, fruto de una inspiración sobrenatural. De modo pues que lejos de tratar de elevar a los indios hasta la cultura, los mestizos de criollos, aquí los criollos son los descendientes de los blancos, deberían elevarse hasta la cultura de los indios, porque es una sobrenatural cultura, de inspiración sobrenatural. Son los herederos de un tiempo en el que el mundo todavía poseía una cultura que era vida. Pues para ellos la civilización no puede estar separada de la cultura y la cultura no puede estarlo del movimiento mismo de la vida. Lo saben y lo dicen en un lenguaje que ya no logramos comprender, pues somos demasiado inteligentes. No los entendemos. Y hemos terminado por olvidar que es el susurrante hogar de la vida. Para los indios la vida es un hogar susurrante, es decir, un fuego que resuena, y la resonancia de vivir alcanza todos los grados del diapasón. Hay un ruido para hacer morir las plantas. Y es el ruido según el cual mueren ciertas plantas que el alma del hombre acompaña en el momento de su consunción. De ahí que los sermones sociales de los evangelistas de Marx les causen tanta risa. Curad primero la vida, dicen los indios, y así renacerá el Estado social. El gobierno ofrece tierras a los indios, pero al mismo tiempo les ofrece urnas electorales. Y los indios juran que ellos no quieren ni urnas ni tierras. Quieren simplemente libertad. Donde los otros proponen obras, yo no pretendo más que mostrar mi espíritu. La vida es quemar preguntas. No concibo una obra separada de la vida. No quiero la creación separada, ni concibo el espíritu separado de sí mismo.
Cada una de mis obras, cada uno de los proyectos de mí mismo, cada una de las heladas floraciones de mi alma, fluyen babosamente en mí. Sufro porque el espíritu no esté en la vida y porque la vida no esté en el espíritu. Suspendo en la vida este libro. Quiero que sea mordido por las cosas exteriores y sobre todo por los sobresaltos acechantes, por todas las oscilaciones de mi yo por devenir. Todas estas páginas se arrastran como témpanos en el espíritu. Perdonad mi libertad absoluta. Me niego a hacer diferencias entre los minutos de mí mismo. No acepto un espíritu programado. Es necesario acabar con el espíritu y con toda la literatura. El espíritu y la vida se comunican en todas sus fases. Quisiera ser un libro que moleste a los hombres, que sea como una puerta abierta y que los lleve hacia donde ellos jamás aceptarían llegar, simplemente una puerta enfrentada con la realidad. Y esto no es más prefacio un libro que los poemas que lo jalonan o la enumeración de todas las furias del malestar. Esto no es más que un témpano mal tragado. Poeta negro, un seno de doncella te persigue. Poeta agrio, la vida hierve y la ciudad arde. Y el hielo se deshace en lluvia, tu pluma rasguña el corazón de la vida. Selva, hormiguean ojos en las multiplicadas cúspides, tormentosos cabellos. Los poetas montan caballos y perros, los ojos airados, las lenguas giran, el cielo fluye por las narices como una leche nutritiva y azul. Estoy suspendido de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre.